Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandi Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñandi Yarañé, iniciamos nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando desde el capítulo 25 del libro del Éxodo. Estábamos haciendo una introducción. Queremos de nuevo ubicarnos lo que hemos dejado la semana pasada en nuestra explicación, ¿verdad?, de lo que significaba, como para poder entrar de nuevo en sintonía y después entonces vamos en esa microestructura, como lo llamamos nosotros. La macroestructura entonces significa o sea, el marco dentro de donde nosotros ubicamos todo el mensaje de la palabra de Dios. Siempre es importante, siempre insistimos en este aspecto, conocer la Biblia entonces en una forma general. Los 73 libros que están concatenados, es decir, cada libro tiene relación uno con el otro y siempre responde a ese plan de salvación, a ese camino que Dios, ¿verdad?, va trazando en la vida del hombre. Y la respuesta nuestra, es decir, la respuesta del hombre ante este llamado de Dios. El llamado principal de parte de Dios es que el hombre vuelva a recuperar con sus propias fuerzas y con su ayuda, que es la fuerza de Dios, ¿verdad? Por eso es plan de Dios justamente donde Él está siempre presente, que el hombre pueda recuperar su propia dignidad. Esa dignidad que nosotros lo hemos perdido a causa del pecado. En este género literario tan interesante, tan lindo, y que nosotros lo hemos estudiado varias veces, pero es importante siempre volver a repetirlo, ¿verdad? Porque cuando nos dice que Eva y Adán, ¿verdad?, los dos caen en el pecado, capítulo 3, versículo 5, dice que mira de ese fruto, dice, del árbol que era apetitoso. Apenas imagina pecado, pero el pecado quiere decir prescindir de Dios, querer ser como Dios. Y ese apetitoso en el sentido de que se haya pola, se haya posea, se haya poseja. Entonces, daipotai ababeo uge y se hina para se haya poana, la se hana la misajape, la se haya poana pea, tena pa yoni ese, tena la monja oñeana se, tena la sheru, tena la shesu, tena la hermano cuera oñeana se, y ana se para se haya poana. No, ella antes se ya y cuama, más o menos así somos nosotros, ¿verdad? Nuestra forma de actuar. Eso es el verdadero pecado. Lo demás son consecuencias. Todo lo que viene, infidelidades, borracheras, robos, pocané, argelería, mondajá, todas esas cosas, eso ya es consecuencia justamente de qué cosa, de que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, o sea, nos consideramos dioses. Cuando yo me considero Dios, los otros entonces quedan de lado, o sea, en mi relación con Dios, mi relación con mis hermanos, mi relación conmigo mismo, porque entonces yo me considero mucho más de lo que yo soy en realidad, ¿verdad? O sea, nosotros somos Adán, somos tierra, somos limitados. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante, vuelvo a repetir, como esta macroestructura decíamos, y dentro de nuestro estudio que estamos haciendo aquí, sobre todo en el capítulo 25, hasta el capítulo 31 por una parte, son estas indicaciones, ¿verdad?, que le está dando el Señor a Moisés para la organización del culto. Es decir, cómo tienen que ser la forma, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. Hay todo un proceso, decíamos nosotros la semana pasada, ¿verdad? El proceso de que Dios primero comienza a manifestarse a través de la nube, de los truenos, del terremoto, etc. Es un Dios todavía medio impersonal, medio oñemomomburúa y ya del pueblo, ¿verdad? No es que está en realidad lejos del pueblo, pero
se le ve a un Dios muy trascendente, muy lejano casi, ¿verdad? Incluso se acuerdan cuando en el capítulo 19 nosotros hablábamos de ese acercamiento ya de Dios para con su pueblo, que le pide a Moisés después que suba al monte del Sinaí. Sin embargo, le dice que tiene que poner una barrera, ¿verdad? Tiene que poner unos límites hasta dónde puede llegar el pueblo, incluso los animales. Ustedes vemos esta indica tu y pejasa, porque pejasa pemanota. Es interesante, ¿verdad? Entonces nos está haciendo reflexionar. Un Dios que primero en su proceso de acercamiento con el pueblo va caminando, va entonces acercándose al pueblo. Aquí tiene un deseo, Dios tiene un deseo, el deseo inicial es justamente de que yo quiero ser el Dios de ustedes y ustedes quiero que sean mi pueblo, ¿verdad? Pero para eso vamos a hacer un pacto. Queremos ahora entrar ya directamente al material, ¿verdad? De lo que tenemos en la Biblia. Tenemos del 25, 1 al 9. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla de manera voluntaria. Aquí ves, primer elemento. Las ofrendas que recogerán son de estas: oro, plata, bronce, púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñido de rojo, pieles finas, madera, perfumes para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y el personal. Con todo esto me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario se ajustará a los modelos que te mostré. Bueno, entonces la ñande yara a Moisés y yo ve cómo tiene que ser esta morada, en qué consiste. Miremos un poco una breve introducción sobre este aspecto, la unidad con que nosotros ahora estamos comenzando y abrimos el texto es fundamental para la comprensión del sentido de la morada, es decir, Manapa Yareco, entonces, Cotupaoco, a este templo, esta morada. Se establece efectuar una ofrenda entre el pueblo, el cual donará materiales por propia iniciativa. Y no por presión de las autoridades, y los elementos serán representados, los elementos solicitados. Todos estos elementos deberán ser de la mejor calidad, mejor valor. Y todo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Por ejemplo, con los metales, tinturas, telas, madera accesible, especiales y piedras preciosas. La agrupación no es caprichosa, sino buscando mostrar que en la materia prima que se utilizará ya hay un mensaje de algo completo que cumple con todas las exigencias excepcionales. De un modo u otro, toda la creación está representada a estos 7 grupos. Una vez dicho esto, el texto anuncia al final que esos materiales están destinados a construir un santuario y que en este sentido Él habitará, Dios mismo habitará allí. El diseño de la morada no será obra de artistas ni de Moisés. Dios mismo les dirá cuál será el diseño y cómo ustedes deben construirlo. Bueno, esto es importante, queridos hermanos, que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Esto es como una breve introducción, cómo tiene que ser este santuario. Miremos entonces desde el capítulo, decíamos, 37, 25, ¿verdad? Del 1 al 9. El plural que nosotros encontramos aquí, harán, en el versículo 10,
mientras que el resto de las instrucciones se expresan en singular, harás, harás. El primero significa que la comprensión del arca es concebida como una tarea de todo el pueblo y mantiene justamente esas leyes y esas normas que ha recibido de parte de Dios. Una segunda observación general es que en este capítulo 5 se introduce el codo, amad, como unidad de medida que será utilizada por los elementos, tanto en la descripción como en la efectiva construcción de cada uno de ellos. El codo es la distancia que va del codo a la punta del dedo mayor de una persona adulta. En general es considerado como equivalente a 45 centímetros. Por lo tanto, el arca tendrá aproximadamente 110 centímetros de largo por 70 centímetros de alto y de ancho. Vamos a mirar un poco del 10 al 22, que es justamente la construcción del arca. Entonces, ¿en qué consiste esto del arca de la alianza que tenemos y que el pueblo iba llevando y cómo se construye? ¿En qué consiste el arca? Dice, harás un arca de madera de acacia que deberá tener 125 centímetros de largo por 75 de ancho y 75 de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera y pondrás alrededor de ella en la parte de arriba una moldura de oro. También le harás 4 argollas de oro fundido y se las colocarás en los 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Asimismo harás unas andas de madera de acacia, las revestirás de oro y las harás pasar por las argollas que están a los costados del arca para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. Y en sus 2 extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba y cubrirán con ella la tapa y estarán uno frente a otro con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los 2 querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Bueno, ve a la Yarecoa entonces de la descripción del arca, cómo tiene que ser el arca. Veamos todos estos elementos. Va a ir la Yerueñan de que sea de esta manera. ¿Cuál es el sentido, verdad, entonces, de esta construcción? En primer lugar, hay un plural aquí, ¿verdad? Ustedes harán, dice en el versículo 10. Harán. Mientras que el resto de las instrucciones siempre será en singular. Harás. El primero significa que la construcción del arca es concebida como una tarea de todo el pueblo. Peyapota, da el andentere yapota, sino que peyapota, entero betea. Todos estamos entonces llamados y todos estamos sobre todo comprometidos, ¿verdad? A hacer el arca. Entonces es la comunidad, aquí ya estamos insistiendo de nuevo en el aspecto comunitario, es el pueblo.
El resto de las instrucciones que son dirigidas a Moisés, sin embargo, solo le dirá, harás, tú harás. Aquí, sin embargo, para el arca, ustedes harán. Una segunda observación general que vamos a encontrar también, que encontramos aquí en esta descripción, es que en este versículo 5 se introduce el codo, eb, ¿verdad? Que en hebreo se dice amá, como unidad de medida que será utilizada de forma todos los elementos, tanto en la descripción como en la efectiva construcción de cada uno de ellos. También esto es muy bueno, tenerlo en consideración. Entonces, esta segunda observación general dice para todos los elementos, tanto en la descripción como en la efectiva construcción de cada uno de ellos. El arca será el lugar donde se colocarán las tablas de piedra con la ley. Primer elemento. Entonces, porque en el arca es donde nosotros vamos a guardar las tablas de piedra con la ley. Moisés o recibida en el Sinaí de parte de Dios. Ahora te habla de las varas laterales colocadas en las argollas. Es justamente, ¿verdad?, en las argollas que está al costado, dos vara y pucupona, es justamente para poder transportar, es un de lomo ani. Entonces es uno aquí, otro allá, ¿verdad? Entonces, para poder transportar el arca, sin necesidad de tocarla, pues la santidad atribuida a este objeto será que colocarlo, ahí está bien, será que colocarlo hace algo diferente, ¿verdad? Todo esto. Y bueno, vamos a ver, justamente, cuando nosotros miramos y decimos que la santidad a este objeto era tan grande, ¿verdad? O sea, el arca tan grande, lleva la presencia de Dios. El solo hecho de tocarlo provoca la muerte. El solo hecho de tocarlo. Como nos narra en 2 Samuel 6, 7. 2 Samuel 6, 7, entonces que justamente ellos tocan, ¿verdad?, lo que están llevando. Pero así también en ese tocar, nosotros sabemos que después sucede el problema, ¿verdad? 6, 7 nos dice lo siguiente. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, o sea, Yokohamá, por no que porque los bueyes habían resbalado. Hay que ver. Entonces, el arca, entonces, extendió sus brazos, en sus manos, lo sostuvo, porque los bueyes habían resbalado. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Uzá y Dios lo hirió al mismo hombre que Uzá había hecho, ¿verdad?, contra Uzá. Y Dios mismo, entonces, por este error, reaccionaje. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre esto de lo que significa el arca y sus consecuencias. Volvemos enseguida con más de Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Y ahora, queridos amigos, estamos reflexionando sobre el arca y estábamos hablando un poco sobre esta cuestión de la tapa, ¿verdad?, del arca. Si pertenece, es parte del arca o no es parte del arca. Y decíamos que es esencial. ¿Por qué? Porque dice que el hecho simplemente también de ver el contenido, lo que hay dentro del arca, si no tenía tapa, dice que también uno se moría. Tan santo, entonces tenían que ponerle la tapa, pero entonces eso ya llega a ser parte intrínseca de Yahshua, o sea, elemento fundamental de esta arca. Tenía que tener tapa, porque si no, iba a ser siempre un objeto que producía la muerte. La tapa es parte integrante entonces de la arca. Por otra parte, existe un profundo simbolismo en el hecho de que la nueva relación entre Dios y su pueblo se base en que éste habla desde el lugar donde se presenta el instrumento de la justicia. Dios y su pueblo. Una nueva relación entre Dios y su pueblo. Eso tenemos que saber. Luego, el lugar donde se presenta el instrumento de la justicia. Este es el lugar donde se presenta el elemento de la justicia. Dios ya no se expresa principalmente a través de fenómenos naturales que están bajo su exclusiva órbita, sino a través de un lugar construido por manos humanas que contiene el texto que regula la justicia de la vida cotidiana. Entonces, aquí estamos uniendo los dos elementos. Por una parte, el templo, y de la cuestión del templo. Maraveñan de Yara hoy potá, entonces a Yerure, ella poquen hacer la Sherogana. El templo necesita, bueno, es para reunirnos, es donde Dios me va a hablar. Pero ahora damos un segundo pasito. En el templo, ¿qué tenemos? En el templo tenemos el arca. El arca es algo santo, enorme. ¿Pero por qué? Porque justamente aquí tenemos los elementos que regulan la vida del hombre, la vida religiosa, pero atención que ya hemos explicado también varias veces lo que significa el religarse, ligarse, unirse, lo que significa entonces la religión. La religión, entonces vos estás en comunión, primero a través del templo con tu comunidad, en segundo lugar, allí en ese lugar nosotros como comunidad, escuchamos algo muy importante que está
¿verdad?, guardada en el arca, porque el arca está simbolizando ¿qué cosa? El texto que regula la justicia de la vida humana. Entonces va venían de Yara y tandejan va ewi oñe tande venían de Yara dentro del templo. Te va a hablar de la justicia de la vida cotidiana. Pero esto era muy importante porque la comunidad se reúne justamente para evaluarse sobre este texto que regula la justicia en la vida humana. Entonces, hay mucha razón cuando en las homilías la gente que te bajó la caña. No es que te bajó la caña el obispo, el país o lo que sea, sino que el templo es el lugar donde verdaderamente uno comienza a evaluar su caminar dentro de la comunidad. Uno comienza a evaluar, porque la vida cristiana, o mejor dicho, la vida, ¿verdad?, judía también aquí en este caso, la vida comprometida en relación con Dios, siempre nos tiene que llevar a un compromiso. Vean con dere Japón aprender en ajina, pues entonces dere yure hendumba indebeñan de yara, y aquí venimos todito, aquí viene desde el más alto hasta el barrendero, hasta el último, habeo de todito, ya vaina. Por eso estábamos diciendo la importancia del templo, Jomindo Joseya, Ambarelando José, y justamente en José por esta razón, porque aquí entonces a través de un lugar construido por manos humanas que contiene el texto que regula la justicia en la vida cotidiana. Y por eso que todos se tienen que reunir, todos nos pide. No solamente, ya dijimos hace rato, los santularios, las viejitas o los niños, todos. Y por eso dijimos, si el pueblo te eligió, si el pueblo te dio una responsabilidad, querido pueblo, para regir, para llevar la polis, la política, ahí está, polis, política, la ciudad, las cosas del pueblo, las cosas nuestras, ahora tenemos que evaluar. Para eso yo les reúno, querido hijo. ¿Y desde dónde les voy a hablar? Les voy a hablar del arca, es decir, les voy a hacer reflexionar, a ver cómo andamos. No robarás, batecopa, vea, llevo buena vaina, tapan de mondaje, de pocane vaina. No cometerás adulterio, no, etcétera, no, bla, 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 bla. Ahí están todas los mandamientos y las reglas, ¿verdad?, los códigos. Querido hermano, esto es demasiado profundo y es demasiado verdaderamente importante que entendamos. Porque si nosotros no entendemos esto, nosotros nunca vamos a poder entender lo que es la religión, religarse. Religarse quiere decir estar en unión, ¿verdad? Ligarse, unirse a Dios. Argendú, entonces peñan de Yaraje y Añandé, ¿verdad? Pero escuchar, ¿desde dónde le vamos a escuchar? Y lo escuchamos desde eso que Él ya nos dejó, de eso que Él ya nos dio. Y bueno, y vamos a seguir un poquitito, otro paso más. ¿Para qué nos reúne en este templo? Y vamos a ver el segundo paso. Aquí dice, la mesa de los panes de la presencia. Vamos a mirar entonces desde el 23 hasta el 30, del 23 al 30. Nos dice, tú harás además una mesa de madera de acacia, de 1 metro de largo por medio metro de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrirás de oro fino. Le colocarás alrededor una moldura de oro. Luego le pondrás un borde de 1 palmo de ancho y adornarás todo el borde con una guirnalda de oro. Después harás 4 argollas de oro y las ajustarás a los 4 ángulos que formarán las 4 patas de la mesa. Las argollas estarán cerca del borde a fin de que sirvan de sostén a las andas que se usarán para transportar la mesa. Harás las andas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Ellas servirán para transportar la mesa. También harás fuentes, vasos, jarras, tazas de oro puro para las libaciones. Y sobre la mesa pondrás los panes de la presencia que estarán siempre ante mí. ¡Qué espectacular esto! Ya dijimos ya. Ave de oro, 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 oro. Amba, eres viola oro. Y bueno, nosotros sabemos hasta ahora lo del valor del oro es una cosa impresionante, ¿verdad? Oro.
hasta los bancos, ¿verdad? Todas sus reservas nosotros tenemos a través de los lingotes de oro que decimos. El valor del oro, ¿verdad? Bueno, pero quiere decir que es demasiado importante. ¿Ustedes han tenido? No es que todo tenemos que hacer de oro, sino que te está diciendo aquí que ese valor y esa importancia es tan grande para Dios que todo tiene el valor del oro. Nosotros luego decimos eso. Esto vale oro, decimos. ¿Por qué decimos esto vale oro? Porque esto vale tereí, esto es demasiado importante. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, mira, esta mesa, y te está hablando de una mesa. Te está hablando de una mesa. ¿Dónde estarán qué cosa? Los panes de la presencia. Y eso tiene que ser todo, te dice aquí, de oro. En este sentido, ¿verdad? De lo que le llamamos nuestro lenguaje, ¿verdad? El lenguaje que es del género literario, que es tan importante para darle la fuerza de todo lo que significa el valor, ¿verdad? Bueno, la mesa es un elemento de gran importancia en el templo. Primera cosita luego. Gran elemento, ¿verdad? Hasta tal punto de que será parte también del templo de Salomón y luego del segundo templo. Eso en nuestra historia, ¿verdad? Nosotros sabemos que todos estos elementos son esenciales y son importantes, pero vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre estos elementos, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el templo y sobre todo el sentido también teológico de toda una estructura así que se dice que tiene que tener el valor máximo, en este caso el valor del oro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo 25, del 23 al 30, que nos habla de la mesa, de los panes ácimos. Y aquí en esta mesa encontramos un valor que nos llama la atención, ¿verdad? Todo prácticamente en oro, pero después al final dice: sobre esta mesa pondrás los panes de la presencia que estarán siempre ante mí. Pondrás los panes de la presencia, es decir, es aquí, en este valor grande donde nosotros ponemos todo. Y miremos aquí este elemento siguiente. Dice que medirá, dice, 110 centímetros de largo, 45 de ancho, 70 de alto. Ahí se va a ubicar la comida sagrada que los sacerdotes compartían en determinadas fiestas y fechas religiosas. Lo que se destaca en esta descripción es el pan de la presencia, lechem panim, lechem panim. Entonces, en mi presencia, panim, no es pan, panim quiere decir delante de mí. Y lechem sí es pan, lechem panim, el pan delante de mí, ¿verdad? Panes que se deberían colocar en la mesa y permanecer en ella durante toda la semana. Bueno, esto sabemos entonces, esto dentro del rito y dentro del culto, ellos lo hacían de esta manera. Los sacerdotes los consumían cada Shabbat, es decir, los sacerdotes comían cada sábado y se reponían con panes frescos. Consumían ese sábado, pero se volvía a hacer otro para el sábado siguiente y quedaba ahí sobre esa mesa que nosotros ya sabemos cuál es la descripción. Se discute ahora el sentido de la expresión hebrea lechem panim, literalmente significaba pan del rostro, o más, en la traducción sería no más que pan del rostro, pan frente a mi cara, face to face, como dice Hinala panim, panim, ¿verdad? En hebreo. Entonces, aquí se ha extendido esta expresión de lechem panim como una identidad y como presencia de Dios, en el sentido de que evoca quién es Dios y su decisión de estar en ese lugar, el pan de la presencia, es decir, como que Dios dice: este es el pan que yo les ofrezco, este es el pan que tiene que permanecer aquí, este es el pan que les alimenta, que les da la fuerza, pero soy yo mismo el que estoy aquí, pero estoy presente siempre. Que así como el arca es el lugar donde están, ¿verdad?, los mandamientos, y que te están pidiendo y te están evaluando y te están diciendo: desde ahí yo te voy a hablar. Yo ya te reuní en el templo, la comunidad, aquí nosotros vamos a evaluar a ver cómo estamos haciendo nuestro gobierno, ¿verdad?, comunitario, cómo está funcionando, funciona, no funciona. Entonces, hacemos como un Te Deum, ahí está, como un Te Deum, donde nosotros comenzamos, primero le damos gracias a Dios, gracias Papito Dios, aquí estamos todos reunidos, queremos escuchar, a ver cómo estamos, etcétera, etcétera, y ahí, agradeciendo, Dios también, como Él te habla desde el arca, te va a hablar entonces desde estos mandamientos y de estas leyes, ¿verdad?, que Él te pidió y que nos pide a todos nosotros, y nosotros que hemos depositado, ¿verdad?, para que podamos ponerlo en práctica esas leyes, así como un líder, así como fue Moisés, esos que están ahora al frente, ¿verdad?, de nuestra polis, o sea, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y entonces decimos, bueno, ¿lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Entonces, o está robando o está invirtiendo verdaderamente a favor del pueblo, a favor de nuestra comunidad. Entonces hay que evaluar. Bueno, pero ahora pasamos a un tercer elemento que es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué esta presencia, ¿verdad?, del pan aquí? Está larga y ahora está también la mesa, el pan. Porque él decía luego, ¿verdad?, la mesa, sobre la mesa pondrás los panes de la presencia que estarán siempre ante mí. Pero mañana está larga, segundo elemento, mañana presente esa mesa y con el pan, siempre. ¿Cuál es, decíamos,
el sentido teológico de lo que te está queriendo enseñar, y nos enseña hoy. Los panes sobre la mesa nos recuerdan el vínculo de Dios con su pueblo y la protección por él prometida. Está el arca, la ley. Está los panes, el vínculo, que tiene que haber un vínculo total de la comunidad con Dios, que nos recuerda a un Dios presente siempre, que nos alimenta, que nos fortalece. Y ahora nos va a hablar de la lámpara. Dice: harás asimismo una lámpara de oro puro. Tanto la base y el tronco de la lámpara como los cálices, los botones y las flores que le servirán de adorno, serán forjados a martillo y formarán una sola pieza. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de estos brazos tendrán 3 adornos en forma de flor de almendro, los 3 con un cáliz, un botón y una flor. El tronco de la lámpara tendrá 4 adornos de esa misma forma, distribuidos de esta manera. Un botón irá debajo de los 2 primeros brazos que salen de él. El otro estará debajo de los 2 siguientes y un tercero debajo de los 2 últimos. Los botones y las flores formarán una sola pieza con la lámpara, y todo estará hecho con un solo bloque de oro puro forjado a martillo. Después harás 7 lámparas y las dispondrás de manera que envíen la luz hacia adelante. Las tenazas para arreglar los pabilos y los platillos serán de oro puro. Para hacer la lámpara y todos estos utensilios se empleará un talento de oro puro. Hazlos conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Que te fue mostrado en el monte. Es decir, que ñande yara huevo ya acabo yo de lámpara pecha wala hipotagina ello. Pecha wala hipotare ya poche anga amo en el templo que exista esta lámpara de 7 luces. Bueno, la lámpara de por sí ya te está diciendo ñande que llego a maravillar con la lámpara te ilumina, a que vea. Derezape o ella candejina algo, por lo tanto la explicación irá por aquí con todos los detalles. Incluso hay algunos detalles muy interesantes, ¿verdad? Primero aquí dice lo que tú has visto en el monte. ¿Qué es lo que Dios vio, Moisés vio en el monte allá arriba? Y le vio a Dios. Entonces, ¿quién va a hacer esa lámpara en primer lugar que está derezape ágina? Dios, la presencia de Dios, la lámpara por excelencia, ¿viste? Que está representando. Estos son signos interesantísimos, ¿verdad? Que nos hacen reflexionar. Parece aquí una cosa que hay a vender la lámpara que pega, que amoa, que orecuana, pega, que tantos metros, que tanto de altura, etcétera, etcétera. Parece una cosa que hay, ¿verdad? Pero sin embargo el significado es muy profundo. Y después cómo termina, porque le dice, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Quién es nuestro modelo de lámpara? Y es Dios mismo. Bueno, volvemos enseguida con más. Ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros estamos hablando de este tercer elemento que utilizamos y que está en el templo, la lámpara de las 7 luces. Decíamos recién que esto del iluminar, que es central y que después va entrando en el rito, ¿verdad? No es que le encendemos y le está representando a Dios como tal, ¿verdad? Sino que es justamente la comunidad que se deja encender por Dios, ¿verdad? Nos iluminamos gracias a la presencia de Dios. Y al mismo tiempo, hoy, podemos, tanto la vela, ¿verdad? Que en la medida en que nosotros iluminamos, ¿qué pasa con esa vela? Se va desgastando. La vida cristiana, cuanto más ilumina, cuanto más nos metemos a trabajar por los demás, ciertamente que nos vamos desgastando. Por otra parte, también nosotros tenemos el hecho de, la lámpara, aquí por lo menos como explicamos hace rato, de estas pequeñas lamparitas, ¿verdad? Que iluminan, ¿verdad? Que era más bien el aceite. Es la misma cosa, ¿verdad? Es la misma cosa. Va iluminando y en la medida en que ilumina también este aceite se va desgastando, se va quemando por los demás. Muy bien, y ahora entonces nosotros queremos entrar a leer lo que viene a continuación. Estamos ya en el capítulo 26 y este capítulo va del 1 al versículo 37. Nos va a hablar de la morada como tal, sobre todo de sus cortinas y la estructura. El autor sagrado va describiendo y lo va en este capítulo 26, prácticamente es todo el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo. Pero nosotros podemos ir por partecita, ¿verdad? Primero vamos hasta el 14, el 1 hasta el 14, y así entonces podemos entender lo que significa, ¿verdad? Que es el altar de los sacrificios, el atrio, el aceite para las lámparas, y después así sucesivamente. Entonces, iniciamos leyendo lo que nos dice el capítulo 26, que nos va a hablar de todos estos elementos de la morada. Para la construcción de la morada, emplearás también 10 cortinados de lino fino reforzado, de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Cada cortinado tendrá 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos serán de las mismas dimensiones y estarán unidos entre sí en 2 grupos de 5 cortinados cada uno. Además, en el borde del último cortinado de la primera serie pondrás unas presillas de púrpura violeta, y lo mismo harás en el borde del que está en el extremo de la segunda serie. Pondrás
50 presillas en uno y 50 en otro, de tal manera que las presillas se correspondan unas con otras. Después harás 50 ganchos de oro y con ellos unirás los cortinados entre sí, a fin de que la morada forme un todo. También harás 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir la morada, a manera de carpa. Cada una de estas cortinas medirán 15 metros de largo por 2 de ancho. Todos tendrán las mismas dimensiones. Luego, unirás 5 de estas cortinas de una parte y 6 de la otra, y doblarás la 6ª cortina sobre el frente de la carpa. Después pondrás 50 presillas en el borde del toldo que cierra el primer conjunto y otras 50 en el borde del que cierra el segundo conjunto. Además, harás 50 ganchos de bronce y los introducirás en las presillas. Así unirás la carpa de manera que forme un todo. En cuanto a la parte sobrante de las cortinas, la mitad colgará en la parte posterior de la morada, y los 50 centímetros que sobran a lo largo de cada lado colgará sobre sus 2 costados para cubrirla. Además, tendrás que hacer para la morada una cortina de pieles de carnero teñido de rojo y encima de ella otra de cueros finos. Y bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí también después va a seguir, nosotros vamos a quedarnos aquí nomás. Aquí te habla sobre las cortinas. Viste que es una cosa bien aburrida, podés decir. Bueno, pero sin embargo vamos a darnos cuenta enseguida, ¿verdad?, de lo que significa. ¿Por qué le está pidiendo que tenga que poner las cortinas? ¿Qué es lo que tiene que cubrir? ¿Por qué esas dimensiones? ¿Por qué entonces pelo de cabra? Etcétera, etcétera. Estamos hablando, ¿verdad?, del cortinado, estamos hablando de cómo tiene que ser. Decíamos que tiene que ser fácil también de transportar, tiene que ser fácil de llevar de un lugar a otro. Y bueno, estas son las características propias, ¿verdad?, de lo que Dios le está pidiendo a Moisés. Otro elemento también, los materiales escogidos, aunque debemos decir que la traducción, ¿verdad?, era bastante difícil, por lo menos hay algo aproximativo, digamos, de lo que se conoce, porque no se puede afirmar así categóricamente lo que aparece por lo menos aquí en hebreo y del tiempo actual. De cualquier manera, la descripción permite entender que se trata de una tienda, ¿verdad?, apropiada para ser movida de un lugar a otro. Los paños ahora, de 12,60 por 1,80 aproximadamente, deben coserse entre sí, dice, pero en el borde final se colocarán lazos que corresponderán con ojales en la otra pieza de tela. De ese modo se puede armar y desarmar sin romper sus partes, a fin de volver a amarlas posteriormente. Es decir, siempre en ese movimiento. Este te habla todavía de un Dios, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos todavía en el monte Sinaí. Nosotros que estamos allá arriba todavía, Moisés está ahí, él está recibiendo estas órdenes. Nosotros que nos estamos escapando, ¿se acuerdan? Somos esclavos, o sea, fuimos esclavos y nos estamos escapando. Eso es lo que te está diciendo. Y en ese camino es que Dios le ataja un poco, le da un break, aquí un ratito, stop. Vamos a hablar un poco, yo te voy a dar algunas instrucciones de lo que yo quiero. Pero yo quiero ahora, desde ahora, quiero estar en medio del pueblo. No quiero más de lejos como una nube, como trueno. O no quiero solamente hablar ya contigo, Moisés. Yañez es en Diekpera con todo el pueblo. Quiero que todos vengan. Ahí está, todos vengan. Ahí está el templo. Esa es la finalidad del templo. Quiero reunirme con toditos, no solo con las viejitas, o no solo con no sé qué cosa, o con aquel que mandó a hacer por su cumpleaños una misa, o que aquel que se le murió a alguien y ahí se va a la misa. No, yo siempre quiero hablar con todos ustedes. Con todos ustedes me quiero reunir, dice Dios. Les voy a hablar a través del arca, les voy a significar, o sea, quiero estar en ese vínculo con ustedes, principalmente, ¿verdad? En ese vínculo directo con ustedes. Y además de ese vínculo total, quiero que ustedes salgan iluminados verdaderamente, sepan lo que están haciendo. Y bueno, a pesar de todo lo detallado en el texto, nos queda claro un aspecto práctico de la morada.
En el versículo 14 se menciona que habrá una cobertura de pieles de carnero y tejones, sin que se pueda establecer si estos cueros cubrían la totalidad de la morada o parte de ella. Aquí hay otro elemento, eso que era cuero de carnero. Tampoco es posible saber si estos dos materiales se colocaban uno sobre el otro o se repartían sobre la superficie de la carpa. En fin, eso es entonces lo que no te dice muy bien cómo podría ser o en qué lugar tendría que estar. Los versículos 15 y 30 que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? 15 y 30, que va a continuación, es el armazón de la morada. Esto nos va a hablar después, posteriormente, ¿verdad? Se describen las tablas con las que se conforma el interior de la morada. Ahí entonces ya estamos en el armazón. ¿Cómo va a ser? Vaya para armata sejina. El texto no aclara si las tablas cubren las cortinas por dentro, pero la descripción sugiere que así es, pues las tablas parecen ofrecer un soporte para los cortinajes. Sin embargo, persiste el problema del sentido que tendrían los querubines bordados en sus lados. Si las cortinas quedaban ocultas por las tablas, si las cortinas quedaban ocultas al final. En consecuencia, lo más probable, ¿cuál es lo más probable? Que las tablas no hayan sido macizas, sino marcos de madera con sus bases, de modo que las cortinas que hacían de pared hacia afuera y que estaban colgadas de estas estructuras también podían ser vistas desde el interior de la morada. Podían ser vistas desde el interior de la morada. Ahora, las tablas se ubican en 3 lados de la morada, dejando la puerta hacia el este. Los lados largos miran al sur, al norte, y la cara posterior también, ¿verdad?, al oeste. Y bueno, y finalmente se describen también las cortinas que servirán de velo y de puerta respectivamente. El velo de la cortina, ¿verdad?, que separa el santo de los santos, Kodesh HaKodashim, Kodesh HaKodashim, el santísimo, ¿verdad? Bueno, llamado también HaKodesh, que quiere decir justamente el santo. En el santísimo solo se ubicará el arca con su tapa, mientras que en el espacio anterior se encuentra la mesa al norte y la lámpara del sur. Bueno, esto es así en forma general lo que te va describiendo y cómo tiene que ser, ¿verdad? Nosotros después vamos a entrar con más detalles cada uno de estos elementos, y sobre todo lo que nos interesa después va a ser mirar un poco el sentido teológico. Va a ser el añandeña ñeñina, ¿verdad?, de la cortina. ¿Qué va a significar? Después en el sentido también del armazón, de la morada, porque tenemos elementos muy interesantes, pero que nosotros tenemos que después llegar a lo esencial, ¿verdad? O sea, ¿por qué el autor sagrado te está hablando de un armazón de la morada? ¿O por qué te está hablando de esta manera, ¿verdad? O el velo de santuario, ¿por qué ese velo que tiene que estar aquí? O sea, todos los detalles siempre nos están hablando de elementos importantes dentro de la teología de cómo se está escribiendo la Biblia. Solamente así también nosotros después podemos sacar lo esencial para nuestra vida. Porque no es tanto decir, bueno, y a mí que me interesa que la cortina esté así o así, y que tenga 15 o tantos metros, ¿verdad? Bueno, nosotros así podemos mirar en forma fría y decimos, bueno, pero cuando entramos en el sentido, ¿verdad?, teológico, entonces cada una de estas simbologías son profundas para nuestra vida cristiana. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el resumen de esta semana y nos volveremos a ver la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por